Hoy quiero compartir la experiencia de una hermana que fue llevada al infierno, donde presenció el destino de un presidente prominente y una reina. Quédense conmigo hasta el final para comprender plenamente el profundo significado de su historia y siéntanse libres de compartir sus pensamientos sobre este relato extraordinario. Mi nombre es Lie y desde muy joven comencé a notar algo inusual en mí. Había una sensación innegable de que era diferente de quienes me rodeaban, aunque en ese momento no podía expresarlo con palabras. Era más que un sentimiento, era una conciencia profunda de que poseía ciertas habilidades que me diferenciaban de los demás. Ya fuera en el aula o en la vida cotidiana, siempre sobresalía sin mucho esfuerzo, casi como si los desafíos del mundo fueran menos abrumadores para mí. Mientras mis compañeros de clase luchaban con las tareas, pasaban largas horas estudiando y lidiando con conceptos difíciles, yo parecía captar incluso las ideas más complejas con relativa facilidad. Mis profesores solían destacar mi destreza académica, y en poco tiempo, me había ganado la reputación de ser una estudiante capaz de resolver sin esfuerzo problemas que dejaban perplejos a los demás. No eran solo los desafíos académicos en los que me destacaba, descubrí que tenía una aptitud natural para casi todo lo que me proponía. Ya fueran los deportes, las artes o incluso la dinámica social, parecía que triunfaba donde muchos otros flaqueaban. Lo que más me llamó la atención fue la facilidad con la que podía superar los obstáculos. Mientras que otros a menudo se sentían abrumados o frustrados por los desafíos, yo encontraba soluciones instintivamente, como si mi mente estuviera programada para ver posibilidades que permanecían ocultas para todos los demás. No era solo suerte o casualidad, sentía que todo mi ser estaba sintonizado con una frecuencia que me permitía navegar por las complejidades de la vida con una claridad notable. Esta capacidad se convirtió en una parte fundamental de mi identidad y a menudo me preguntaba por qué las cosas que parecían insuperables para otros me salían tan naturalmente a mí. Entre mis 3 amigos más cercanos, a menudo percibía una diferencia silenciosa pero innegable en cómo nos percibían los demás. Nuestro vínculo era fuerte y valorábamos nuestra amistad, pero había un entendimiento tácito de que yo destacaba en ciertos aspectos. No era algo que buscara o disfrutara activamente, pero se hacía evidente a través de interacciones sutiles, especialmente cuando estábamos en situaciones sociales. Cuando se trataba de la atención del sexo opuesto, la distinción era aún más evidente. Ya sea que estuviéramos en una fiesta, una reunión o simplemente pasando el rato, noté que los chicos parecían gravitar hacia mí, incluso cuando estábamos los 4 juntos. No era algo de lo que quisiera hacer alarde o enorgullecerme. De hecho, a veces, el desequilibrio me hacía sentir incómoda. Pero era una realidad que no podía ignorar. Una de mis amigas, en particular, ocasionalmente hacía comentarios que insinuaban una capa más profunda de envidia. Aunque sus comentarios se pronunciaban en un tono alegre y bromista, podía sentir la frustración subyacente. Decía cosas como, por supuesto, les gustas más o siempre consigues lo que quieres, siempre seguido de una risa que parecía un poco demasiado forzada. Traté de ignorar sus palabras, convenciéndome de que eran bromas inofensivas, solo una pequeña broma entre amigos. No quería reconocer la posibilidad de que el resentimiento pudiera estar infiltrándose en nuestra amistad. Después de todo, habíamos pasado por muchas cosas juntos y valoraba demasiado nuestro vínculo como para permitir que estos pequeños momentos de tensión afectaran mi forma de ver nuestra relación. Entonces llegó el día que se suponía que sería otra salida despreocupada con mis amigos. Habíamos planeado comer algo, nada extravagante, solo una reunión sencilla para disfrutar de la compañía del otro, como solíamos hacer. El ambiente era ligero y nos reímos y bromeamos mientras caminábamos, felizmente inconscientes de la oscuridad que se estaba gestando silenciosamente, lista para romper la normalidad de nuestro día. Lo que pensábamos que sería una velada informal pronto tomó un giro que nunca podríamos haber anticipado, llevándonos a una experiencia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras nos acomodábamos en el restaurante y empezábamos a comer, una extraña sensación se apoderó de mi estómago. Al principio, fue solo una leve molestia, algo que pensé que pasaría rápidamente. Pero en cuestión de minutos, la sensación se intensificó hasta convertirse en algo mucho peor.
El dolor se volvió insoportable, como si me estuvieran desgarrando las entrañas. Cada giro y tirón se sentía como si una cuchilla estuviera cortando mis intestinos. La agonía era tan intensa que apenas podía comprender lo que estaba sucediendo. El pánico se apoderó de mí, y en el fondo, supe que algo iba terriblemente mal. Mis amigos, alarmados por mi repentina angustia, corrieron a mi lado, pero sus esfuerzos por ayudarme se sintieron distantes a medida que el dolor me abrumaba. Apenas podía respirar y hablar era imposible. Mi entorno comenzó a desdibujarse, mi visión se nubló mientras luchaba por permanecer consciente. Me estaba desvaneciendo, incapaz de aguantar. Lo último que recuerdo fue el caos de intentar llevarme al hospital, pero antes de que pudiéramos llegar, todo se volvió oscuro. Perdí todo sentido del mundo que me rodeaba. Mientras perdía la conciencia, experimenté algo aún más sorprendente, me encontré flotando sobre mi propio cuerpo. La visión era surrealista, como si hubiera salido de mí misma y hubiera visto desde arriba cómo mi cuerpo sin vida yacía allí, rodeada de mis frenéticos amigos. Me sentí desconectada, pero muy consciente de todo lo que sucedía abajo. Floté allí durante lo que me pareció que fueron solo unos momentos antes de que todo cambiara drásticamente. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba en el restaurante ni siquiera en la tierra. De repente, me encontré en un lugar envuelto en oscuridad. El aire era denso y pesado con los sonidos de gritos angustiados que resonaban a mi alrededor. Estaba rodeada de almas en tormento, hombres y mujeres por igual, sus rostros marcados por un dolor y una desesperanza insoportables. La visión era más horrible de lo que jamás podría haber imaginado. Estas almas se retorcían y gritaban, atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento, desesperadas por cualquier forma de alivio, pero nunca llegaría nada. El calor de este lugar era sofocante y la atmósfera estaba cargada de desesperación. Me quedó claro que había entrado en un reino de sufrimiento eterno, un lugar de tormento inimaginable. No había escapatoria, no había un final a la vista. La pura intensidad del dolor y la desesperanza que llenaban el aire eran abrumadoras, y luché por comprender la realidad de lo que estaba presenciando. Este era un lugar más allá de cualquier concepción humana de agonía, un lugar donde no existía la esperanza. La gravedad de la situación me pesaba cuando me di cuenta de que esto no era una mera visión o un sueño. Mientras estaba allí, incapaz de moverme, mi mirada se dirigió hacia las innumerables almas que me rodeaban, cada una retorciéndose en un tormento agonizante. El aire estaba denso con gritos de desesperación y sufrimiento. Entre las primeras almas que llamaron mi atención estaba un hombre, atado con cadenas que no eran grilletes comunes. Estas cadenas, forjadas con hierro candente, brillaban con un calor intenso que quemaba profundamente su carne. Con cada intento de moverse, las cadenas se apretaban, clavándose aún más en su alma y amplificando su dolor ya insoportable. De alguna manera, supe instintivamente la razón de la presencia de cada alma en ese lugar. Este hombre, en particular, había vivido una vida consumida por la avaricia. Había acumulado riquezas, ignorando las necesidades de quienes lo rodeaban, pero lo más trágico fue que había rechazado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Su castigo reflejaba el vacío de su vida, atado por las cadenas de la avaricia que se había negado a soltar. No muy lejos de él, vi a una mujer envuelta en llamas, pero no se quemó. El fuego la consumía implacablemente, pero no había liberación, no había piedad en el fuego interminable. Su cuerpo estaba constantemente quemado y sus gritos resonaban en la oscuridad, pero su sufrimiento era eterno. Las llamas parpadeaban sobre su piel, causándole un dolor inimaginable, y aunque su agonía era grande, no había escapatoria, no había fin. También conocía su pecado, había vivido una vida de mentiras y engaños, usando sus palabras para manipular, dañar y destruir. Ahora, en ese lugar, su lengua ardía, la fuente misma de su engaño se convertía en el instrumento de su castigo eterno. El fuego que lamía su cuerpo era un reflejo del dolor que había causado a otros con sus palabras. Mientras miraba más allá, mi atención se dirigió a otra alma, un hombre cuyo tormento era particularmente grotesco.
Había rechazado a Jesús durante su vida y había sido un hombre glotón, complaciéndose en los excesos sin preocuparse por quienes sufrían a su alrededor. Ahora, estaba atrapado en un ciclo interminable de hambre y repulsión. Se vio obligado a consumir alimentos podridos y repugnantes, un suministro interminable de ellos, aunque su hambre solo crecía con cada bocado. Cuanto más comía, más profunda era su hambre, pero la comida no le proporcionaba ningún alimento, solo asco y sufrimiento. Los demonios lo rodeaban, empujando cada vez más de la sustancia en descomposición en su boca, riéndose mientras se atragantaba y se atragantaba con la suciedad. Las mismas cosas que había ansiado y disfrutado durante la vida ahora se habían convertido en los instrumentos de su tormento eterno, un reflejo de su codicia impenitente por los placeres terrenales. Cada alma que encontré estaba atrapada en su propia pesadilla personalizada, la naturaleza de su pecado se reflejaba en el tormento que ahora soportaban, separados para siempre de la gracia que habían rechazado. Mientras me encontraba en medio de las desgarradoras escenas de tormento y agonía, la profundidad de la desesperación que me rodeaba era casi abrumadora. De repente, mi mirada se vio atraída por una figura cuya identidad me causó una extraña sensación de reconocimiento. Era una mujer de renombre mundial, la reina Isabel de Inglaterra. Verla, en medio de un lugar tan infernal, era a la vez impactante y desconcertante. Esta era la misma reina que, durante su vida, fue venerada por millones, como un símbolo de gracia y liderazgo. Sin embargo, allí estaba, soportando el mismo sufrimiento implacable que las otras almas condenadas. Su presencia era inconfundible, incluso en el horrible entorno del infierno. Lo que era aún más desconcertante era la absoluta ausencia de cualquier trato especial para ella. En vida, la reina Isabel había sido una figura de inmenso poder e influencia, pero en este reino de tormento eterno, nada de eso importaba. No se le concedían privilegios, no se respetaba su estatus anterior. El infierno no ofrecía excepciones ni indulgencias basadas en el rango terrenal. La reina fue sometida a un tormento con una brutalidad que parecía casi exacerbada por su anterior grandeza. La vi adornada no con la majestuosa corona de joyas que alguna vez lució, sino con una parodia grotesca de su estatus real, una corona hecha de espinas y fuego, que se clavaba sin piedad en su carne y le infligía un dolor insoportable. Los demonios que la rodeaban parecían deleitarse con la perversa ironía de su antigua gloria, utilizándola para profundizar su sufrimiento. Se burlaban de ella con vívidos recordatorios de su poder pasado, ahora completamente sin sentido en este abismo de desesperación eterna. Sus gritos de misericordia resonaban en la vasta extensión de angustia, pero no había respiro, solo la crueldad incesante de sus torturadores. En este terrible lugar, se me concedió la inquietante capacidad de discernir la naturaleza de los pecados que habían llevado a las almas a sus destinos. Sin embargo, los detalles de las transgresiones de la reina Isabel se me escapaban. Me encontré luchando con la pregunta de qué pecado podría haberla llevado a un final tan terrible. En su vida terrenal, fue celebrada por su filantropía, su compromiso inquebrantable con el servicio público y su papel como madre guía de su nación. Sin embargo, aquí estaba, despojada de todos sus elogios terrenales, reducida a un alma atormentada entre los condenados. El marcado contraste entre su venerada existencia terrenal y su situación actual fue una revelación profunda e inquietante. Yo era muy consciente de que no era Dios y nunca podría comprender plenamente la profundidad de sus juicios. Esta constatación me dejó profundamente perturbada, atormentada por la pregunta de qué podría haber llevado a alguien a un destino tan terrible. Mis intentos de darle sentido a lo que estaba presenciando se vieron interrumpidos cuando mi mirada se desvió hacia otra figura prominente, conocida por su propia notoriedad, Muammar Gaddafi, el ex líder de Libia. Allí estaba, con el rostro desfigurado por la agonía, rodeado de demonios que parecían disfrutar perversamente infligiéndole un sufrimiento inimaginable. Al igual que la reina Isabel, Gaddafi estaba sometido a un tormento implacable. Sus desesperados gritos de misericordia se quedaban en el vacío, sin respuesta y sin atención. Al observar la escena,
Mi mente se remontó a los artículos e informes que había leído sobre él, historias de su reinado empañadas por acusaciones de crueldad, opresión y brutalidad. El gobierno de Gaddafi había estado envuelto en controversia y muchos lo habían tildado de tirano. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las acusaciones contra él, no podía decir con certeza si todas las acusaciones eran ciertas o si él había cometido todos los horrores que se le atribuían. Sin embargo, verle sufrir en un lugar de tormento eterno me llevó a preguntarme si la oscuridad de sus actos terrenales lo había llevado a ese destino sombrío. Observé con una mezcla de horror e incredulidad cómo Gaddafi era sometido a dos tormentos particularmente atroces. El primero era un castigo grotesco que implicaba cadenas de fuego que se enroscaban alrededor de su cuerpo y sus llamas le quemaban la carne con cada movimiento. Estas cadenas infernales lo arrastraban por pozos de azufre ardiente, y cada pasada intensificaba su sufrimiento. El tormento no era solo físico, sino que también parecía encarnar el peso de sus acciones terrenales, magnificando la agonía de su castigo. El segundo tormento infligido a Gaddafi era aún más espantoso y desgarrador. Los demonios lo sometieron a un ciclo de agonía de pesadilla, desgarrando su alma, desgarrándolo pieza por pieza. Sin embargo, justo cuando la destrucción parecía completa, fue reconstituido, solo para que el tormento comenzara de nuevo. Era un ciclo implacable de desintegración y regeneración, un mecanismo cruel diseñado para maximizar su sufrimiento. Su voz, una vez autoritaria, ahora estaba ronca y tensa por los gritos incesantes y las súplicas por el más mínimo indulto. Pero, al igual que la reina, sus desesperadas súplicas fueron respondidas con un silencio helado e insensible. Los demonios, impulsados por una sed insaciable de tormento, continuaron su espantosa labor con un fervor implacable. Mientras estaba allí, siendo testigo de la degradación de estas figuras antaño poderosas, una profunda sensación de terror me invadió. La visión de personalidades tan eminentes reducidas a una absoluta indefensión era un recordatorio aleccionador de la cruda realidad de que ninguna cantidad de poder o prestigio terrenal podía proteger a uno de los horrores del infierno. En este reino sombrío, todas las almas eran iguales en su sufrimiento, y la única medida de importancia era el juicio que se había dictado sobre ellas. De repente, me encontré de nuevo en mi propio cuerpo, jadeando en busca de aire mientras mi entorno se enfocaba nítidamente. Las luces estériles de la habitación del hospital contrastaban marcadamente con los horrores que acababa de presenciar. La familiaridad de mi entorno chocaba con el telón de fondo del reino sombrío que acababa de dejar. Aunque estaba viva, los recuerdos de lo que había visto seguían vivos y me obsesionaban. Me dolía el cuerpo, el dolor del envenenamiento todavía era evidente, pero se me concedió una segunda oportunidad, la oportunidad de vivir una vez más y aceptar las profundas revelaciones de mi experiencia. A medida que recuperaba gradualmente mis fuerzas, me enfrenté a una revelación inquietante: una de mis mejores amigas había sido arrestada. La investigación había descubierto una verdad impactante: ella era quien me había envenenado durante nuestra salida. La traición era profunda y me costó comprender cómo alguien en quien había confiado tanto podía albergar intenciones tan maliciosas. Fue una revelación que me dejó profundamente conmocionada, pero reconocí que insistir en la traición no cambiaría el pasado. Dada la gravedad de la situación, opté por mantener en privado los detalles del incidente. No había necesidad de que el mundo estuviera expuesto a cada doloroso matiz de lo que había sucedido. Quería salvaguardar la privacidad de todos los involucrados, en particular de mis otros amigos que habían sido sorprendidos por esta traición al igual que yo. La experiencia nos ha enseñado una verdad cruda e innegable: la vida es increíblemente frágil y la forma en que elijamos vivirla tiene repercusiones eternas. Para quienes tenemos fe, este es un recordatorio conmovedor de que debemos tomarnos en serio nuestras creencias y vivir de una manera que refleje nuestro compromiso con Dios. Es fundamental no dar por sentada su gracia, sino esforzarnos por alinear nuestras vidas con su voluntad cada día. Nuestras acciones, nuestras decisiones y la forma en que tratamos a los demás son los aspectos que, en última instancia, definirán nuestro legado. Para quienes aún no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, les insto a que reflexionen sobre el estado de su alma.
La realidad del infierno, como pude ver, es mucho más desgarradora que cualquier cosa que podamos concebir en la tierra. La misericordia de Dios es vasta e ilimitada, pero debe aceptarse mientras todavía hay tiempo. Jesús ofrece un camino hacia la salvación, una forma de escapar del tormento eterno, abierta a todos los que creen. Por favor, no esperen hasta que sea demasiado tarde. Abre tu corazón a Jesús y permite que su amor transforme tu vida, asegurándote un futuro de esperanza y redención.